Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a Emisora del Sur. ¿Cómo andan? Espero que anden bien porque se vino el verano, bueno, un veranillo, o por lo menos se fue el frío ese tipo Miguel Strogoff que había la semana pasada, y ahora llegamos a una cuestión media caribeña. Pero bueno, todo es así, hay que, mientras no haga frío, Martín Cuagliata está contento. Y aparte está contento, estar en controles de emisión. ¿Cómo le va, Martín? ¿Anda bien? Bien. Así me gusta. Y Carolina Cuadro en la producción, amigos, de este programa. Esta semana vamos a estar, bueno, una semana surtida. Vamos a hablar, quiero decirles simplemente que mañana vamos a hacer un programa muy especial porque me llegó un libro muy raro que marca una experiencia interesante, por lo menos para mí. ¿Por qué? Porque es un escritor argentino muy importante, Rodolfo Fogwill, que murió en el 2010, si no me equivoco, y lo que hicieron fue él hizo corregir un cuento de otro escritor, Gustavo Nielsen, y lo que pasó, que pasa siempre cuando uno corrige un cuento con otro, va conversando con el autor, en fin, lo que hicieron en esta ocasión fue grabar toda la jornada, toda la sesión de corrección de ese cuento. Y entonces lo que vemos simplemente es la conversación entre Fogwill y Gustavo Nielsen mientras corrigen este cuento que se llamó Adentro y Afuera. Simplemente para decirles, mañana lo vamos a hacer, y es algo muy interesante porque esa idea de asistir a la cocina de la escritura, a lo que es el backstage de lo que puede ser una corrección, sobre todo de alguien con esa profundidad como tenía Fogwill, es algo muy sorprendente. Pero hoy vamos a estar, lo anunciábamos, hablando en el tercer bloque de La Máquina de Pensar. Como siempre vamos a llamar a Mar del Plata porque está en Un Millón de Umbrales, se llama la columna de Ricardo Ruiz, y va a estar hablando de Batman, la trilogía de Batman realizada por Christopher Nolan, ese director que está a punto de estrenar una gran película llamada Tenet, y que dicen todos que va a revolucionar la ciencia ficción. Y de alguna forma Ricardo Ruiz creo que trae a Christopher Nolan para ver la trayectoria de este escritor, de este realizador, en algo como es la renovación de lo que es el género de Batman. Hoy vamos a conversar, la idea es conversar con Ida Vitale en torno a su libro Léxico de Afinidades. Se trata de un libro que fue editado en 1996 creo, y que después fue reeditado en el 2006, 1998, y ahora es reeditado en el 2020 por Estuario Editora. Cuando pasó por acá, por el Centro Cultural de España, Aurelio Major, o Aurelio Mayor, no sé cómo decirlo, porque Aurelio Major es canadiense, mexicano, criado en México y ahora vive en España. Es un crítico, Aurelio Major, uno de los más importantes, y es un experto, un especialista en Ida Vitale. Bueno, él me habló, y en la entrevista que le hicimos, habló mucho de esto que se llamó léxico de afinidades, que sería la prosa narrativa, si se quiere, una prosa no necesariamente poética, una prosa más bien ensayística o narrativa de Ida Vitale, diciendo que ese sector de la obra de Ida tenía que conocerse mucho más. Él decía que ahí Ida Vitale demostraba ser una excelente prosista y sobre todo con una gran fineza, decía Aurelio Major, en cuanto a lo que son las memorias y en cuanto a lo que es el humor, eso que Ida atraviesa toda la obra de Ida, y que no siempre se pone de relevancia porque la poesía, muchas veces la ironía o lo que es el humor, digamos de otra forma, no está tan claro. En cambio aquí, en este léxico de afinidades, que lo que hace Ida Vitale en este léxico es lo que es un léxico, un diccionario, desde la A hasta la Z, va eligiendo palabras, pero que son palabras elegidas por ella en torno a lo que más cercano, ¿no? Es un pretexto para recorrer la obra. Simplemente decirles, ahora me están diciendo que hay hay problemas con contactos, pero simplemente decirles que, por ejemplo, en la A está la palabra abracadabra, abuelo, afectación, agosto, ajedrez, ajo, almácigo, anáfora, anafórica, avestruz, autobús, avance, y todo eso le permite a Ida en cada uno hablar
de esas palabras. Por ejemplo, a mí me gustó una que me sorprendió muchísimo, que es el clérigos en K, el clericó, valga la redundancia, porque no sabía, realmente me enteré ahora, que el clericó, esa bebida que todos conocemos, tiene un origen, en la palabra, un origen griego, y lo que significa clericós, ya se los voy a decir, que es muy sorprendente. Clericós significa, bueno, empieza a hablar significa, en griego, clericós en griego significa lo que toca en suerte. ¿Por qué? Porque alude a las frutas que levantaba o no el pequeño cucharón con el que se llenaban las copas. Las bebidas que hoy están al alcance de los imprudentes pueden distribuir suertes más funestas. En Cléricos, Ida Vitale lo que hace es hablar de la cultura alcohólica, habla de la cultura del whisky, de la cultura del vodka, del mezcal y otras culturas, pero también dice que así como se habla de la cultura de la cerveza, por ejemplo, quiere decir que existe mucha incultura. Y para hablar de la cultura vamos a darle la bienvenida a Ida Vitale. ¿Estás ahí? ¿Cómo andás? ¿Andás bien? Estoy llegando en este momento y oyéndome hablar del mezcal. Bueno, en fin, no me acuerdo. Es probable. Si tú lo dices, sí, quizás sea así. Vamos a traer... Pero me pegué un susto. Sí, porque dije, bueno, me han llamado para hablar del alcohol. Bueno, puede ser. Para ver. No, ¿Por qué no? Porque lo que aclarás ahí al hablar de la cultura alcohólica decís, y existe la incultura de todas ellas. No se paladean, ser, sí, se absorben sin discriminación, se goza apenas del sabor para precipitarse en la ingestión, en fin, se corre hacia el final, y cuando se junta esa incultura del alcohol, lo decís más adelante, con la conducción, con el auto, ¿no? Ahí, bueno, puede, sí. El volante en una mano y la lata de cerveza en la otra, escribe Ida Vitale, a veces una pareja apoyada en el hombro y el grito más o menos cantante desgarrando el sueño de los pacíficos al paso raudo del auto, el alcoholizado suele concluir en una curva en el mejor de los casos. Bueno, pobre, se los infligiste a los oyentes. Se lo infligí, ¿por qué? Porque más allá de que, bueno, si bebe no conduzca... cambiemos de tema. No, pero el tema es la melodía de esa frase que vas hilvanando vos, que está muy bien. Otra cosa que me llamó la atención, así hablando de todo un poco, es el ajo. El ajo, bienvenido el ajo. En el ajo decís, ajo, enemigo de la digestión apacible, merodeador de azufres del infierno, solo el castigo del aceite hirviendo te redime y te lleva al paraíso. Bueno, que me perdone el ajo, igual le tengo mucho respeto. Muy bien con el ajo, sí, muy bien con el ajo, muy bien. Para el chocolate no sirve, pero para otras cosas, pues sí. Imagínate una civilización que usa tanto de la cocina que tuviera que prescindir del ajo. El ajo, ¿no? El ajo bueno, le da la mucha verdad cosa. Que nosotros prescindimos de muchas cosas raras que comen en otros lados. Pero vos viste en México y ahí no prescinden de eso. No, bueno, tienen sus peculiaridades, claro, pero no pienso en esas cocinas raras, como la china, por ejemplo, la china, que es mucho más compleja que eso que nos llega a nosotros, me parece. Sí. Bueno, pero la mexicana también tiene sus, para el paladar uruguayo, la mexicana, ¿no? Obviamente, yo adoré México, adoré y adoro y viví y agradezco en México todo su cocina incluida, pero hay ciertas cosas a las que nunca me aventuré. El mezcal, por ejemplo, pero yo me imagino la gastronomía pero como... comen, bueno, sé que hay algunas cosas así, medio como bichitos que se comen. Ah, sí, lo vi, sí. Ahí no me animo. Gusanitos, sí. Prefiero mi papita con manteca. Ida, yo estaba hablando antes de que salieras ahora al aire. Antes de tocar temas tan serios como el ajo. No, ¿sabés de qué estaba hablando? De alguien que yo conocí gracias a vos, que es Aurelio Major o Mayor, ¿no? Major, este hombre que es canadiense, mexicano, hispano, porque vive en España ahora desde hace 20 años. Y él me habló, estuvimos hablando, le hice una entrevista como de 1 hora, y yo creo que la mitad o más de la entrevista estuvimos hablando de tu obra, y él mencionaba una y otra vez la prosa de Ida, que no está muy vista, digamos, y entonces hablaba del léxico de afinidades una y otra vez, y me decía de el humor que aparecía ahí, y
la fineza para el recuerdo, para hilvanar recuerdos. Bueno, es un buen amigo que no le cuesta nada hacer elogios porque es lo bastante bueno como para solo fijarse en lo bueno. Sí, pero alguien muy generoso y muy inteligente además. Aparte vos le dedicás este libro a los 3 queridos clanes que me abrieron sus tiendas. Los Maggi Silva Vila en Uruguay, los Muti Miracle y los Villegas Medina en México, a Aurelio Major, fiel ilusionista, y a Enrique Siempre. ¿Esta dedicatoria es de ahora o ya la tenías de antes de la edición? No, de ahora, como que le llamas ahora. Ah, bueno, porque... Ese libro es una reedición, creo. Ah, perfecto, es una reedición. No digo, no es la primera edición. Ok, sí, perfecto. Pobre creo que tiene como 4 ya. Sí, pero, bueno, creo que salió en el año 94, ¿no? 94 y después sí, fue en el 2006. Salió en México, creo. En México, bueno, sí, no me pidas certificados a mí porque tengo referencias bibliográficas. Mala memoria. Referencias bibliográficas. Pero sí, bueno, los Maggi ya desaparecieron, los primeros Maggi como clan. Queda Marco Maggi, un genio de la plástica, sí, muy tímido, muy discreto. Bueno, no sé si tímido, no corresponde decir tímido, pero alguien que no le gusta mucho la propaganda. Bajo perfil, low profile. Y la exhibición, muy serio en lo que hace, como fueron todos ellos. Pocha, que era Pocha, Marines, Silva Vila. Queda, pero es una familia que estuvo siempre bien representada en cada una de sus generaciones. Así que los que quedan jóvenes también van por un buen camino. No se puede decir de todas las familias eso. Y los Mutis Miracle tiene que ver con Álvaro Mutis, ¿no? El gran escritor colombiano. Claro, sí, que era un genio. Y su mujer, que era otro genio. Ella es la persona más discreta del mundo, no la conozco, pero tenía, lo que ella decía era la verdad. Y en juicio de valor de un escritor, de lo que sea, no tenía ninguna actividad pública. Pero ella era escritora. Siempre la admiré mucho a Carmen Mutis. Era una mujer sabia. Pero ella era escritora, ¿no? Naturalmente sabia, bien formada, muy lectora, muy segura, y que consiguió poner en un camino recto a Álvaro, que era un maravilloso loco suelto. No, nada loco, un tipo muy formado, muy serio en su trabajo, pero muy era muy libre, muy fantástico, era estupendo, muy buen amigo, un hombre muy generoso también. Y también poeta también, poeta y narrador. También poeta, novelista, colombiano. Muy conocido por ser de alguna forma o el mentor o el padrino o digamos de Gabriel García Márquez, ¿no? Gabo fue, la primera persona. Es decir, Álvaro era un publicista, estaba muy vinculado a un montón de cosas. Es decir, era una persona colocada en un puesto envidiable, digamos, en la sociedad. Es decir, que podía ayudar a mucha gente. Y lo ayudó mucho a Gabo, que llegó después que él a México. Y eran muy amigos. Eso era maravilloso, ver la amistad sin ningún tipo de celos ni de envidia de dos grandes escritores, cada uno en lo suyo, ¿no? Obviamente es más conocido Gabo. Mucho más, pero claro. Álvaro Mutis es conocido también por lo bien que habló siempre Gabriel García Márquez. Una uruguaya que era amiga de Álvaro Mutis también es Marta Canfield. Marta Canfield, que vive allá en Florencia. Claro. Y ella vivió en Colombia también. Sí, claro. Lo conoció. No, Gabo estaba, Álvaro estaba, era un hombre que se movía
un todoterreno. Exacto, sí, sí. Si hubiera Bueno, sido un automóvil. ese todoterreno escribió, y esto figura en la contratapa de este libro, la prosa de Ida Vitale es lúcida, precisa y riquísima en recursos, lo que le permite moverse en todas las esferas, desde lo cósmico hasta lo próximo y cotidiano, manteniendo el difícil equilibrio de una conciencia lírica singular. Y yo... Él exageraba un Y poquito. yo lo firmaría esto porque está muy bien dicho, ¿no? El difícil equilibrio No, de una bueno, conciencia sí, lírica, es muy difícil eso. Y dice, a modo de cajón desastre, esta es una obra formada por textos breves, observaciones caprichosas, recuerdos, ensoñaciones, poemas ajenos, antojos formales de todo tipo, solo regidos por las leyes secretas de la poesía. Sí, no, además él nunca presumía de lo que había leído, pero era un hombre muy, muy culto, muy lector, con obsesiones, como corresponde, con gustos especiales en ciertos campos, pero muy lector, sobre todo de literatura francesa quizá, pero también de lo inglés, y no, nada le era ajeno a Álvaro, y siempre estaba con algún libro entre manos, y era muy ayudador de la gente, bueno, que él quería, y quería mucha gente. Y dice también algo más Álvaro Mutis, dice, no es un libro frecuente en las letras castellanas hay algo en él de vieja y decantada sabiduría, expresada con una búdica sonrisa. Búdica sonrisa. Pero en realidad el tema del humor, que eso lo decía Aurelio Major, está muy claro acá. Hay un humor muy fino, que atraviesa todo, ¿no? A veces hay mal humor también. Por ejemplo, en la H, Ida Vitale elige en la H, para las palabras que ella elige de H, una de ellas es la palabra humor. Y dice, existen muchas especies de humor. El más sutil es el que se aclimata en el misterio. Muy breve. Bueno, siempre ese tipo de libro que uno va haciendo así, de a poquito y que cuesta entregar, a veces es el que resulta más cómodo al final, ¿no? Digo, para alguien que no es una escritora en prosa así específica, eso es más llevadero, más fácil. Ya cuando hay que poner argumentos y hasta estudiar psicologías en la maravillosa novela, que es una cosa que me gusta más leer incluso que la poesía, o en una época leía mucha novela. Yo empecé a leer más novela que poesía, pero es lógico, la novela tiene, ya está comprometida a pagarte bien, a darte mucho material. ¿Y vos no estabas haciendo una novela? Bueno, sí estaba, pero también como nunca me he sentido obligada, y pienso que cuando uno hace las cosas obligado, las cosas no salen tan bien como uno después va a exigir o va a querer. Me he dejado estar, y me falta sobre todo un poco de tranquilidad, tener otro tema que manejar y revisarla. Eso sí, no va a pecar por falta de tiempo, pues la tengo durmiendo ahí hace un tiempo ya, este tiempo de viajes y de acomodos, y que bueno, no es lo más propicio para justamente para las revisiones, que es lo más difícil. Y la revisión y la concentración que implica una novela. Claro, y me faltan ahí unas 10 páginas, una cosa así. Bueno, en la I, imprevisibilidad, ¿no? De lo imprevisible, Ida Vitale escribe, felices los imprevisibles, de ellos será el infierno de los otros. Me olvidé, no pensé que también puede ser un autoinfierno. Un autoinfierno, sí, pero son el infierno de los otros. Ida, vamos a hacer una breve pausa. Sí, cómo no. Puede ser, digamos, un minuto y me aguantás en línea. Tómate el tiempo que quieras. Dale, después de la pausa, amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Bueno, ¿qué hago? ¿Corto? No cortes.
Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar, estamos conversando con Ida Vitale, hoy es un programa especial en La Máquina y estamos conversando sobre Léxico de Afinidades, es un libro que acaba de reeditar, que acaba de editar Estuario Editora, y que de alguna forma es un libro, alguien podría decir que es una miscelánea también, porque hay, con la excusa de que en este léxico, en este abecedario, se van eligiendo distintas palabras para completar el abecedario. Bueno, ahí van entrando textos que son en prosa, algunos son poesía, algunos son son muy difíciles algunos que leí yo podían ser aforismos, otros podían ser casi una microficción. En fin, yo me acordé cuando estaba leyendo, porque también uno se empieza a tratar de decir, ¿por qué habrá escrito esto Ida? No sé qué. Y entonces en teatro me acordé, Eso es grave, ¿eh? me acordé que en teatro vos estás muy vinculada desde siempre al teatro, pero no, Estuve. pero sí, estuviste vinculada y escribiste y aquello. Bueno, sí, digamos que estuve vinculada porque traducía, no nada más. Nunca No. actué. Sí, Salvo en la no, pero ¿te escuela. acordás que estuvimos hablando ay, ahora me voy a olvidar, Ni alguien, dirigí. sí, pero Sí. alguien que vos traducías, no sé si era de Jean Cocteau, ahora no me acuerdo, ¿Cómo? en los años 60, ahora no me acuerdo, bueno, Sí, traduje bastante, para bastante gente. Ujú. Bueno, sobre todo para una directora que yo quería mucho, que era Laura Escalante. Esa, Era una Laura muy buena- Escalante, estuvimos hablando muy de Laura buena Escalante. directora. Sí, de Laura Y Escalante. bueno, tenía confianza. Sí, y que llevaban como novelas, eso era raro al teatro, eso es lo que me llamaba la atención. Novelas. ¿No eran novelas? Una vez hicimos una adaptación, sí. Sí, Algo sí. ruso creo que era. Claro, algo ruso, exactamente, estuvimos Sí, hablando pero de eso. no era la norma. No, y yo No, te pregunté la cómo norma. podían hacer para eso, y bueno, ella lo lograba hacer obras que eran largas, pero no, obviamente no era toda la novela. Y bueno, y en teatro escribís a cierta edad, porque tiene que ver, me parece, con esa distancia también a veces que ves las cosas. A cierta edad nos damos cuenta de que a nuestro alrededor se desarrollan múltiples escenas de teatro. Los más precoces lo advierten desde niños, descubren tramoyas secretas y cometen entonces lo que los mayores consideran terribles indiscreciones. Su perspicacia les vale enojos y penitencias. Los más lentos llegan adolescentes al mismo estadio, pueden volverse escépticos definitivos. Y bueno, ahí sigue diciendo, y entonces como el teatro del mundo, ¿no? Como que el mundo como un teatro, ¿no? Bueno, sí. No es una invención mía, ¿eh? No, ya lo sé, pero ahí hay esa cuestión del mundo como un teatro, ¿no? Y se Sí, terminan oficializando sus afanes, dice, y un día, dicen esta gente que descubre que el mundo es un teatro, se reúnen con otros afectados por la misma manía e integran un grupo de teatro. Desde él piensan ofrecer el fruto de tanta observación a cambio del placer de ver al mundo desde el escenario, ellos iluminados. Bueno. Pero también se puede aplicar hasta a los escritores, digamos, ¿no? O sea, con el mundo como teatro y de que se juntan algunos que quieren iluminados Bueno, escribir. pero es menos usual juntarse, por ejemplo, para escribir una novela. Ah, cierto, sí. No. No, pero, No. pero viste Debe que haber algún caso, sí, sí bueno. hay algunos escritos a cuatro Sí, manos, claro. pero como se habla muchas veces de la generación del 45, de tu amistad con Amanda o con José Pedro y todo eso, que se reunían, bueno, con el propio Maggi. Entonces yo también me los imaginé todos juntándose diciendo, bueno, nosotros tenemos que decir lo nuestro. Bueno, sí, Maggi fue de repente acá, bueno, de nuestro grupo creo que fue el primero que se interesó en el teatro y bueno, tuvo mujer novelista, es cierto, así que entre los dos es cierto. se ocuparon de una parte importante de la cultura. Sí, Maggi tiene muchas obras. Y acá, en esta entrada de teatro, hablas de tu experiencia como actriz. Dice, premiada con una escuela que aceptaba el reto incesante de las últimas noticias pedagógicas, me tocó vivir 3 precoces y poco comprometidas experiencias escénicas. Es muy gracioso las experiencias escénicas de Ida Vitale. En la primera fue un fantasma de las tinieblas desterrado por el fuego Prometeo. En la segunda dice Ida Vitale, fui una carabela. Era, claro, un 12 de octubre.
Me habían encomendado agitarme de manera que se me hacía desdichada, simulando avanzar por el hondizonante mar sobre duras y un tanto polvorientas tablas en el pequeño escenario. Y la tercera, bueno, la tercera experiencia de teatral de Ida Vitale, dice, tuvo visos más emocionantes. Dice, formé por primera vez el éxodo del pueblo oriental, ¿no? Y ahí yo creo que los que no son uruguayos que lean esto, Ida, no van a entender, no van a captar, Puede ser, no van tienes a captar razón. tanto la gracia que me hizo a mí cuando en un momento decís, pasábamos, porque hacías como de extra, de pueblo, ¿no? Pasábamos de Claro, aquí para allá, ¿no? El Uruguay es un país de pequeñas dimensiones, no tanto para que las carretas no tuviesen decisiva importancia en el éxodo. Y entonces dice Ida Vitale, nosotros constituíamos la masa peatonal. sí. Muy gracioso el éxodo pensando que era la masa peatonal, ¿no? ¿Por Sí, qué? Porque bueno, iban de un lado para el otro. es que como éramos, pero pasa que realmente me tocó ir a una escuela de República Argentina, Ujú. tengo muy buenos recuerdos, espléndidas maestras, casi todas. Hubo alguna excepción, que eso nunca falta, pero bueno. Y tenía eso, no sé si es una costumbre, yo creo que se acabó por completo. Ojalá me digan que no, que estoy equivocada. Pero todos los años, a fin de año, se hacía una obra Mm, de teatro, o mm, sea, alguien que era generalmente el mismo Sarrigi, Humberto Sarrigi, Sarrigli, ujú, bueno, sí, escribía una obra sobre un tema, por ejemplo, una parte de la historia uruguaya y por ahí tocó el éxodo. Bueno, claro, después resulta que no todos los alumnos de la escuela participaban, naturalmente, había una selección así, de las maestras claro, intuían obvio. que alguno podía tener más gusto, más facilidades Sí, para sí, sí. hacer Más para gracia. la labor de actor o Ujú. para la paciencia de prepararse para hacer algo. Todo eso era fuera del horario de la escuela y demás. Pero bueno, quizás porque esta escuela tenía bastante ayuda de padres, porque digo, estaba colocada en pleno centro, Sí, y sí, sí, sí. en lugar de mucha tienda y de mucho negocio, y mucha gente ayudaba. Mm. Estaba en 18 y Cuarén, y creo que No, en todavía está. Colonia y Guarani, está en Colonia y Guarani. Perdón, En Colonia. Colonia y Cuarén, Sí, 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 sí. claro. O sea que Es yo que fui, se entra yo por también fui a esa Colonia. Colonia, después se Ujú. entra por la Plaza Libertad al último piso, que es el Exacto, Museo Pedagógico, y exacto. por Cuareme los Al liceo. institutos normales. El liceo y Claro, instituto es normal, sí, sí. una entidad ahí. Bueno, y bueno, esa era una experiencia divertida, claro. No, como teatro, bueno, iban todas las familias, así que tenían el público asegurado. Y bueno, sí, para los que nos tocaba participar de alguna manera, entrábamos a un mundo que podía sernos ajeno. Es decir, había padres que llevaban a los hijos al teatro, otros ni iban ellos ni llevaban a nadie, así Ujú. que estaba bien que era una manera un poco indirecta de meternos en una parte de la sociedad o del mundo, de Sí, las y de vivir, posibilidades que daba la sociedad, ¿no? vivir el El mundo del teatro. teatro también, ¿no? De alguna ¿Eh? forma, vivir el mundo del teatro, aunque sea, digamos, en las orillas, pero entrar, Claro, ¿no? a mí siempre me fascinó leer teatro, Mm. más que verlo, Mirá vos. porque bueno, me imaginaba yo los personajes, me los vestía yo, y bueno, Ah, sí. pero sí, digo, no sé hasta qué punto eso se hizo en otras escuelas, no sé, y no sé Sí. si se No, lo que hace pasa o es que la no. escuela argentina, como decís vos, está vinculada también al magisterio, los institutos normales, al museo pedagógico. Había todo era una escuela de prácticas también, ¿no? Claro, Ujú. claro, las maestras se beneficiaban Claro, con la ayuda de los practicantes. también. Sí, 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 Y sí, sí. claro, y además para nosotros también era más divertido que hubiera practicantes. Pues Claro, al fin y al cabo las practicantes eran un poco mayores que nosotras, claro. nada más. Ujú. Así Sí, sí, que sí.
a veces había algunas que eran muy como hermanas grandes, eran. Claro. Bueno, y nosotros nos sentíamos muy amigas de las practicantes. Era una etapa intermedia, aunque quisiéramos mucho a las maestras que fueron excelentes. Digo, supongo que el gremio sigue siendo admirable. Hay que tener paciencia para ocuparse de los niños. Ujú. Pero bueno, yo tengo muy buen recuerdo de las maestras. Sí, has hablado muchas veces de lo que es la educación pública y lo que son el magisterio uruguayo. Claro, había en sexto año una practicante que se llamaba María Pía Cuneo, que venía, además vivía sola, pobre, la familia de ella era de Colonia, o bueno, ni sé muy bien qué era lo que tenía, qué familia tenía. Y nos llevaba, tenía la paciencia infinita de conseguir permiso de la dirección, que era una tía mía por otro lado, para llevarnos a un parque, pero un parque medio salvaje. Eso le interesaba, por ejemplo, el que se llamaba Durandó, que ahora creo que se llama... Bueno, ese que está allá pasando Carrasco, parque grande que hay. Un parque salvaje, Rivera, en aquella época al menos no tenía ninguna el Parque construcción, Roosevelt, nada. sí, no. Pero donde ella encontraba bichitos y plantitas y cosas para interesarnos en eso, ¿no? Para meternos en el mundo de los animales, de los insectos, no había animales grandes, pero y las plantas. Digo, ella era muy interesada en eso. Y para nosotros era realmente, era una maravilla ir con la maestra en grupo. El Parque Durandó es el Parque de Rivera. El Parque se le Rivera, llama Parque Rivera. exactamente, Ahora se llama sí. Parque Rivera. Debe estar cambiado, ya no creo que Sí. esté tan salvaje como antes, pero... Sí. Bueno, me causó gracia, pero no lo voy a leer más porque digo lo de la masa peatonal para hablar del éxodo en teatro me pareció muy bueno porque y aparte decís no solamente éramos la masa constituíamos la masa peatonal, sino que pasaban para un lado y para el otro, dice, y en un momento escribís muy afilada, ¿no? Afiladamente decís, éramos en realidad el emocionante desfile de quienes con más amor y verdadero sacrificio seguíamos a Artigas, el padre de la patria, en su viaje hacia el norte, dejando atrás la tierra vacía, abonada con la sangre de nuestros lacerados pies. Y entonces dice, pasé una vez con un bulto, después se empieza a decir, después pasa hasta con una jaula con un canario. ¿No? Sí. Todo para hacer el bulto y para hacer la masa peatonal, ¿no? Para hacer como el pueblo. tenía así un día se me ocurrió que eso podía ser, que si yo hubiera tenido que irme en el éxodo hubiera sin duda llevado al canario, no lo iba a dejar. Entonces llevaste la jaula con mi canario flauta, que poniendo lo suyo solidariamente cantó como inspirado por las sagradas tablas. ¿No? El éxodo de Artigas, es muy gracioso, pero tiene muchas cosas así, o por ejemplo otra frasecita que iba a decirte ahora, que es avance, dice, solo se avanza cuando la sonda golpea en lo profundo. Este es un caso de aforismo, ¿no? O eso sea, ya es otro estilo. Es otro estilo, sí, es otro estilo y es otro humor, ciertamente, ¿no? De otro estilo, ¿no? Bueno, de todas maneras, la prosa es una cosa que me sigue fascinando. Digo, me gusta mucho leer buena novela pero buena novela que se preocupe por el estilo, ¿no? Que por la escritura. Claro. Bueno, lo que pasa es que relativamente temprano descubrí un poco al padre para mí de la novela española, que es Galdós. Y me vino como una especie de enfermedad, no podía parar. Bueno, la verdad que me leí todo Galdós. Me consta que puedo arriesgar mi vida jurando
Son que leí a muchas Galdós novelas, completo, los porque episodios después nacionales, son en muchas el novelas. liceo nos habían dado Marianela que me había parecido una lata, aburridísima. No sé, hasta cursi. Bueno, no me había gustado. Así que no sé cómo me atreví con todo lo que fue el resto de la novela de Galdós y después los episodios nacionales. Los episodios nacionales, sí. Así que así que Son pasé muchos. a tener un conocimiento de la historia de España que puede ocurrir que haya algún español que no lo tenga. Sin duda, no, Pero muchos claro, españoles, Galdós seguro que sí, que sabes más que muchos españoles, porque Galdós es la novela histórica que tiene una fuerza del siglo XIX impresionante en caso de Galdós, y era una especie de Balzac en cuanto a querer escribirse todo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, ahora ya la novela, alguien decía antes se hablaba de todo un fresco social y ahora se habla de lo que hace un personaje en la mitad del día, ¿no? Básicamente, se ha ido cambiando eso. Ida, léxico de afinidades, el libro está presentado, yo espero que en algún momento lo presenten también, bueno, después de la pandemia, pero bueno, es importante que los amigos de La Máquina de Pensar sepan que ya está este libro que, reitero, como dijo Aurelio Major, es una parte de Ida Vitale que no es la habitual y que vale la pena ver, para leer, ¿no? Disfrutar. Bueno. En mi caso, la verdad que me reí mucho. Bueno, menos mal. Claro. Menos mal que no te hice llorar. No, Ahora, es muy hay gracioso. momentos en que uno si escribiera sobre lo que pasa, no podría ser mucho humor, pero bueno. En fin, y hay cosas de tu vida, pero en otro momento lo voy a hablar, como por ejemplo un personaje que se llama Eusebia, una vecina, que es impresionante, está muy bien. Ay, pobre, es un doña episodio. Eusebia. Ay, pobre. Bueno, es que uno cuando escribe puede ser un poco despiadado. No hay derecho a ocuparse tanto de... puede quedar gente de la familia. No, Ella era solita. Yo creo que está muy bien. Y Es se un lindo bastaba. retrato de lo que es lo que era Montevideo y lo que es Montevideo también, porque eso también hay otras Eusebias por aquí. No, yo creo que sí. Ida, te mando un abrazo y gracias por estar en La Máquina de Pensar. Bueno, gracias a ti que me dedicaste mucho tiempo. Bueno. Chao. Espero merecerlo. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, amigos, está en la línea Ricardo Ruiz. Nos quedan pocos minutos. Ricardo, ¿cómo andas? ¿Andás bien? Todo muy bien, Pablo. Linda noche acá en Ciudad Gótica. Exactamente, bueno, muy bien. Vamos a hablar de Batman. Hoy un programa súper especial. Ida Vitale al principio, Batman al final. Todo muy similar. No. Vamos a hablar de lo fantástico, como hacemos siempre en esta columna. Y hablar de lo fantástico es hablar de los superhéroes, aunque en este caso vamos a hablar de un superhéroe que no tiene superpoderes, ¿no? Eso es quizás uno de los grandes atractivos de Batman, este héroe que conocemos ya de los años, creo que 30, 40, cuando fue creado en el cómic por Bob Kane, y que mucho después lo fuimos conociendo por la serie pintoresca de los años 60, ¿no? Que era una serie muy psicodélica y muy hippie. Batman también pasó por el cine, hubo unos seriales en los años 40, también creo que en los 50, pero bueno, la primera gran adaptación es una tetralogía de películas que comenzó Tim Burton con las dos primeras allá en los 89, 90, y luego terminó Joel Schumacher con las últimas dos de esa tetralogía, ya menos oscuras que las dos primeras y más dirigidas a toda la familia y también más criticadas, ¿no? Por ser un producto más naif o más infantil para el caso. En su momento la adaptación de Tim Burton estuvo bien, intentó ser bastante realista, bastante oscura, pero no faltó la teatralidad tan típica, ¿no? del cine de Burton, ¿no? Demasiado, a mi gusto, por lo menos, demasiados juguetes, demasiadas caricaturas, y son películas que se ven muy bien, las estuve reviendo hace poco y se ven muy bien, pero no tienen la profundidad que alcanzaría el personaje a partir del 2005 con esta trilogía de Christopher Nolan, que es la que vamos a recomendar hoy. Sin duda, Christopher Nolan le dio una otra dimensión que no parecía tener este personaje en principio, ¿no? Claro, Nolan intentó hacerlo lo más realista posible, lo más terrenal, si bien no se aleja de varias cosas del cómic. Nolan tiene esta virtud, por lo menos para mi criterio, de hacer un cine bastante de autor y a la vez bastante comercial en la mayoría de sus películas, o un cine con mucha intelectualidad, ¿no? Pero
que no pierde de vista el blockbuster o lo taquillero, y de hecho estas 3 películas de Batman contaron con gran presupuesto y fueron muy bien criticadas y también muy taquilleras, ambas cosas, más allá de ser toda una plataforma de lanzamiento para lo que después sería toda la saga de DC, que no ha sido tan exitosa, o la de Marvel, que ya había comenzado y que bebe bastante de esto y que también le fue muy bien. Una de las cosas importantes en esta trilogía es que Batman es más oscuro y está todo en serio, ¿no? Ya no hay esos chistes tipo, bueno, los Batman del 60 con Adam West o los Batman de, como decías vos, de Tim Burton. No, y aparte algo importante, algo que perdió de vista las películas de Tim Burton, fue que estaba muy desdibujado el personaje de Bruce Wayne, ¿no? El alter ego de Batman, digamos, Batman, de hecho, cambió de actor de las 4 películas hubo 3 actores en su momento, Val Kilmer, George Clooney y Michael Keaton, con lo cual no importaba mucho quién hiciera de Bruce Wayne, ¿no? Era como no se veía la profundidad, la pérdida, lo oscuro de que lleva una persona a disfrazarse de murciélago y salir por la noche, con una capa a darle piña a la mafia, ¿no? Exacto. En cambio en esta la actuación de Christian Bale, que es el protagonista, está mucho más profundizado, y de hecho el gran protagonista es Bruce Wayne, casi a la par de lo que es Batman, ¿no? Y bueno, y Christian Bale, que es un gran actor que se caracteriza siempre por encarnar personajes complicados, ¿no? Con contradicciones, ¿no? Sí, tal cual, ya lo ha hecho en muchas ocasiones, acá hizo mucho gimnasio para este rol, y algo importante que yo le veo a estas películas de Nolan, es que parecen concebidas como una trilogía desde el principio. Hay todo un tema conceptual que se repite en las películas y que me hacía acordar, por ejemplo, Volver al Futuro, es decir, una trilogía que está armado y pensado como trilogía y no películas que se van agregando al voleo a medida que pasan los años. Salvo un cambio de personaje de actriz, el resto se mantuvo en las 3 películas, y estamos hablando de un elenco integrado por Christian Bale, o Michael Caine como Alfred, o Gary Oldman como el comisionado Gordon, también está Morgan Freeman, Cillian Murphy, Liam Neeson, Aaron Eckhart, Heath Ledger, Anne Hathaway, Tom Hardy, no paro de decir nombres, ¿no? Matthew Modine, Ben Mendelsohn, bueno, Joseph Gordon-Levitt, un elenco impresionante para estas películas, con lo cual todos los personajes están no solo muy bien recreados, sino que son muy convincentes. Y hay que ver, bueno, y esta trilogía se dio estoy viendo, entre el 2005 y el 2012, ¿no? Tampoco fueron tantos años, ¿no? No pasaron tantos años, bueno, la primera es Batman Begins, Batman Inicia en castellano, 2005, en 2008 tenemos El Caballero de la Noche, de Dark Knight, y en 2012 El Caballero de la Noche Asciende, que es el final de la trilogía. Un dato curioso, la primera y tercera película de esta trilogía está en Netflix, la del medio, en la que está Heath Ledger como el Guasón, no está en Netflix. Así que yo les aconsejo ver la primera, buscar la segunda en internet y después ver la tercera, porque realmente hay que verlo como una trilogía por toda la evolución que tiene el personaje. Que algo importante, más allá de todos los datos técnicos que no lo vamos a mencionar porque realmente es todo sobresaliente, va a haber muchas escenas de acción, las películas son muy largas y tienen muchas subtramas. Algo importante es que toda la trilogía es como el famoso mito del viaje del héroe, ¿no? La preparación, la iniciación, la llegada al lugar, la caída y la vuelta. Claro. Todo eso pasa en estas 3 películas. Sí, bueno, en eso es muy mítica y bueno, insisto, lo de la oscuridad y lo del trauma, ¿no? El trauma que tiene este hombre llamado Batman, que aparte no le diferencia nada de los traumas que tienen los malos, ¿no? Los malvados. Exacto, y algo importante que hizo con los malvados fue tratar de que fueran también personajes de carne y hueso. Acá no va a luchar contra una amenaza extraterrestre, Batman, ni tampoco contra un villano con superpoderes. Se eligieron los villanos que del principio de la historia de Batman, que eran los más, como ya dije hoy, más terrenales, más seres humanos, ¿no? Tenemos al Guasón, una persona común, pintado, está también Dos Caras, está también Gatúbela con esa dualidad que es heroína y villana a la vez, está Bane, otro villano de Batman, todos personajes muy torturados, pero ninguno tiene ningún superpoder de por sí, ¿no? Podrán contener armas, un ejército, mafiosos, y también algo interesante que hace es intrincar a estos villanos con una mafia que domina una ciudad, como en este caso Ciudad Gótica, ¿no? La prostitución, el juego... y la política, ¿no? Bueno, sí, siempre la política, exacto, la justicia.
Sí, manejo de la justicia. el tema de la justicia, la imposibilidad de hacer justicia por la corrupción, alta corrupción, eso pasa con el de Dos Caras. Y también en la previa, cuando se habló del Guasón, de Joker, pensé yo que no se podía superar el de Jack Nicholson, que era muy bueno con Tim Burton, y Heath Ledger lo superó, ¿no? O sea, el Joker de Heath Ledger es muy bueno, ¿no? Y ahora cuando ocurrió lo de, ¿no? Con lo de Joaquin Phoenix, se dijo lo mismo, superará Joaquin Phoenix a Heath Ledger, porque era muy, muy alto quedó. Sí, creo que fueron 3 interpretaciones. Bueno, Batman y el Joker son mitos modernos, ¿no? Y siempre hablamos que los mitos se pueden rehacer varias veces, se puede comenzar de vuelta a contar una historia y lo puede hacer otro actor, y realmente si lo hace bien. Nicholson se lo comparaba mucho con su interpretación de Jack Torrance del Resplandor, ¿no? Claro. Ese actor desquiciado, loco. Y Ledger da miedo, Ledger da miedo. El de Fénix uno le termina teniendo más empatía, ¿no? Porque ve su evolución, ve a dónde llega, y es una historia donde él es el protagonista y no Batman, ¿no? Pero creo que todos han estado muy bien en esta película. Lo de Ledger fue un punto muy alto, y... No, y aparte, perdón, fue un punto muy alto en la película, en el comienzo, y porque sobre todo fue el espejo perfecto para que se reflejara Batman, digamos. Toda esta complejidad que hablamos de que Christian Bale la tuvo, digamos, se ve reflejada con un Heath Ledger que es un tipo muy complicado, muy, muy, muy complicado. Con un Joker, perdón, un Heath Ledger. Yo estoy pensando en Heath Ledger, claro, pero es un Joker que es muy complejo. El Ledger pobre también era un tipo complicado. Sí, pobre, se murió y le dieron un Oscar póstumo, no creo, ¿no? Claro, no llegó al estreno de la película y ganó un Oscar por su interpretación acá. Tuvo varias nominaciones esta trilogía. Y una cosa importante que ha hecho Nolan es que cuenta una historia completa de Batman entre la primera y la tercera película. De tal manera que cuando DC arma su universo nuevo, ¿no? Con el Batman de Ben Affleck, el Superman de Henry Cavill, ya no acude al universo de Nolan. Se lo dejó tan bien cerrado a Nolan como para que nadie lo toque, me parece a mí. Por eso estas películas son muy importantes. Es como ver una gran historia de Batman en 9 horas. Con su comienzo como superhéroe, con su infancia, con su familia, bueno, con todos los detalles, y pasando por una galería importante de villanos, contando una historia de fondo y donde los personajes van evolucionando, que es muy importante. Bueno, lo que pasa van sufriendo pérdidas, van avanzando en años, bueno, se van poniendo viejos. Exacto, se van poniendo viejos, van sufriendo, y cuando parece que van a superar y digamos alcanzar cierto equilibrio, caen de nuevo. Eso también, y eso es sorprendente en Batman también. Sí. Acá Nolan toma inspiración de algunos cómics modernos o de las últimas décadas, por ejemplo, El Largo Halloween, La Broma Asesina, y sin embargo los hace propio. Todos los detalles que uno imagina de Batman, ¿no? Del asesinato de los padres que uno conoce, no están tan cambiados, no es que hizo un origen totalmente distinto. Le fue agregando detalles, ¿no? Como que, por ejemplo, de chico Bruce Wayne cayó a un pozo donde hay murciélagos, de ahí la figura del murciélago como algo amenazante. Finalmente termina como, no sé si decir haciendo amistad, pero congraciándose con los murciélagos, teniendo afinidad con estas criaturas. De algunos villanos no conocemos el origen, lo cual los hace también más misteriosos. También vamos a ver por qué Batman, de golpe siendo un millonario, tiene esta fuerza y tiene esta preparación física, porque esto lo vemos al comienzo de la primera película. Él va a prepararse con una especie de secta que está en el Tíbet. Claro. Todo tiene una explicación. ¿Por qué el auto es tan moderno? Hay una explicación, ¿no? Está el personaje de Morgan Freeman que le da todos los juguetes tecnológicos, pero por lo menos está explicado, no es que de golpe y de la nada aparece, no sé, la batiseñal por algo. Todo tiene un porqué, y eso es lo interesante que ha hecho Nolan. Bueno, Nolan, estamos hablando de uno de los grandes directores actuales, y yo decía en la previa que, bueno, está por estrenarse esa película, ¿no? Que es Tenet, ¿no? Tenet. Tenet, sí, ¿no? Que con este actor que es el hijo, bueno, actor negro, no me acuerdo, Denzel Washington, creo que es el hijo de Denzel Washington. Sí, el hijo de Denzel Washington, creo que es. Y el otro es el que de la saga Crepúsculo, que lo trajimos hace poco en El Faro, que se me fue el nombre, Robert Pattinson. Bueno, Nolan es para los que nos gustan estos géneros, muy muy querido. Ha hecho películas como Memento, Interestelar, El Origen. También ha hecho cosas, bueno, se dedicó a la guerra como Dunkerque, ¿no? Pero ha hecho muy buenas películas, por lo menos películas que dan para discutir, para pensar, y siempre muy bien realizadas, ¿no?
casi perfectas en su preparación técnica. Y con mucha originalidad, que es la que llevó también a Batman, ¿no? A cabo a Batman. Tenet es una película que se va a estrenar y se supone que en Uruguay quizás se pueda estrenar en los cines. Vamos a ver, porque supuestamente era para agosto, pero no sé si va a llegar. Son esas películas grandes, 150 minutos, que bueno, que son siempre un riesgo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo. Bueno, estas de Batman todas superan casi las 2 horas y media, ¿eh? Ahí ya, como dije, hay mucho guión, mucho trama, pasan muchísimas cosas, muchos personajes, a veces uno se termina mareando, pero hay que sentarse y darle una oportunidad si a uno le gusta un cine de superhéroes con un poco más de contenido y no tanto efecto. Una cosa, si me quedan 30 segundos, sí. Se usaron muy pocos efectos digitales en estas películas de Batman. Hay mucha maqueta y mucho efecto práctico, lo cual se nota porque no hay tanta explosión espacial ni cosas así. No hay tanta pirotecnia digital, digamos. Trató de minimizarlo lo más posible, ¿no? Y se notan los resultados porque pasan los años y la película se ve muy bien. Perfecto, entonces en la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, 2 de estas películas están en Netflix, la segunda hay que ir a buscarla y bueno, digamos, es un planteo, ¿no? Tratar de verlas las 3 al hilo para ver que está todo hilvanado, digamos, de acuerdo a lo que te... Exacto, sí, cada película va dejando un cliffhanger que se resuelve en la película siguiente. Muy bien, gracias por estar en la máquina de pensar, Ricardo. Hasta la próxima, Pablo. Amigos, se terminó la máquina. Mañana vamos a estar llamando a Buenos Aires para hablar con el escritor Gustavo Nielsen sobre esa experiencia que yo dije, que es la corrección de un cuento de él por nada menos que por Rodolfo Fogwill. Y vamos a estar llamando también a Maldonado para hablar con Fernández de Palleja en Fahrenheit 450 para hablar de un libro de José María Obaldía, el maestro Obaldía, que se llama El Matrero y otros cuentos en prosa. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.